Vamos a empezar un tema este mes de marzo, hermanos, precisamente hablando de esto, tiempo de sanidad, tiempo de sanidad. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Jeremías 8:22. Es un versículo muy interesante, lo escuché recientemente en una conferencia que dio un pastor en la reunión de pastores que hubo con el hermano, con la región de aquí del hermano Luis Rodríguez, y me gustó mucho el tema, me gustó mucho este versículo, y de ahí estoy tomando parte de esta serie para este mes de marzo. Tiempo de sanidad, tiempo de sanidad. Dice Jeremías 8:22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Qué versículo tan bonito, ¿verdad? No había yo reparado en este versículo, lo había leído quizás, pero no había reparado en él. Y meditando y estudiando en esto, hermanos, hay mucha verdad de lo que Dios quiere hacer respecto a la sanidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros cuerpos. No solamente hablamos de sanidad física, durante este mes vamos a hablar de sanidad física, hoy vamos a hablar de sanidad emocional, de sanidad espiritual y de la sanidad de nuestra comunidad también. Esta pandemia vino a poner al descubierto una situación muy difícil para todo el mundo. Este mes de marzo precisamente se cumple un año en que esta pandemia de COVID se empezó a esparcir por todo el mundo. Nos empezaban a llegar noticias, no sé si se acuerdan, nos empezaban a llegar noticias de que había brotes de contagios por acá, por allá. En el mes de marzo el primer mexicano se contagió y me acuerdo que estaban Benji y Cintia en mi casa, o Cintia nada más estaba allí en la casa. Y estábamos platicando y cuando oímos la noticia del primer contagio en México, y dijimos, si ya llegó uno, esto se va a multiplicar muy rápido, ¿no? Y empezó a crecer, hermanos, y empezamos a ver mucha gente que empezaba a caer enferma. A los pocos días primera persona en México murió. Y después empezamos a ver que Nueva York empezaba a contagiarse demasiado y empezaba a crecer por todos lados. Y me acuerdo exactamente el segundo domingo de marzo del año pasado, nos enteramos cuando ya varios países en varios lugares y estados de aquí de Estados Unidos, las iglesias empezaron a cerrar. Y tengo muy presente cuando íbamos a empezar la reunión que Benji, al empezar la alabanza, dijo, démosle gracias a Dios porque estamos aquí. Porque hoy mucha gente ya no pudo estar en su templo adorando a Dios, le cerraron los templos. Y Benji nos invitó y dijo, démosle gracias a Dios, ¿te acuerdas? Dice, porque estamos acá. A la siguiente semana nosotros tuvimos que cerrar también. Y estuvimos cerrados por varios meses, esperando a ver qué pasaba. Y tuvimos que empezar a transmitir solamente. Y se empezó a crear rápidamente, hermanos, en todo el mundo, y nosotros por supuesto también, se empezó a crear incertidumbre. Mucha gente dejó de trabajar, muchos de ustedes dejaron de trabajar, perdieron sus ingresos, y empezó a haber temor verdaderamente en muchas personas. Aún como cristianos empezamos a tener temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? El Salmo 18:4 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Yo creo que este era el sentimiento de mucha gente, aún dentro del pueblo de Dios. Sentíamos cómo nos empezaba a rodear todo esto y empezábamos a escuchar acerca de contagios y de situaciones difíciles, de personas cercanas que iban perdiendo la vida. Y nos fuimos adentrando, hermanos, en esta tormenta tan cruda, tan fuerte, por supuesto tomados de la mano del Señor. Y nos empezamos a enterar de amigos, de familiares que se iban infectando. Muchos iban saliendo, gracias a Dios, adelante de esta prueba, pero muchos de nuestros seres amados fallecieron también. Empezamos a escuchar de familias, iglesias. Yo empecé luego a hablar con pastores, con amigos de otros lugares, y muchos pastores estaban enterrando gente casi cada semana.
Hay una iglesia que conocemos ahí en Puebla. Cada semana estuvieron enterrando 1 o 2 personas de esa iglesia. Así es que muchas familias de aquí, de nuestra iglesia también, casi el 40-45% de nuestra iglesia se vio afectada por esta situación, nos infectamos. Y todos nos uníamos inmediatamente en oración, empezábamos a interceder, tratábamos de ayudarles, se creó el Ministerio de Ayuda con Amor para llevar comida preparada a la gente. Pero hasta ahorita, hermanos, hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos perdido ningún miembro de nuestra iglesia local. Hablo de Vida Nueva de South Bend. No hemos perdido a ningún miembro de nuestra iglesia. El Señor nos ha preservado a todos, a toda esta iglesia la ha preservado, pero hay un propósito, hermanos. Hay un propósito. Muchos pastores llorando por la pérdida de amigos, miembros de sus iglesias. Vi a muchas iglesias llorar por la pérdida de la vida de sus pastores. Varios pastores, amigos míos, fueron llamados a la presencia del Señor. Así es que, hermanos, debemos de darle gracias a Dios porque estamos poco a poco saliendo ya de la tormenta. Todavía no termina, pero ya vamos saliendo. Ya se ve un poquito de claridad más adelante de nosotros. Recibimos críticas y a lo mejor algunos de ustedes escuchó críticas, gente cercana y no tan cercana. Nos tacharon de faltos de fe. Hubo pastores que me decían, es que tienes que abrir, es que no confías en Dios, y recibimos críticas y recibimos gente que hablaba que nos faltaba fe, que no teníamos confianza, que por qué no vas a visitar a todos los hermanos, por qué no te metes a sus casas, que no confías en Dios, pues qué clase de pastor eres, me dijeron algunos. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Hago uso de prudencia y de sabiduría o me descaro? Y total, si me llevas, pues que me lleve el Señor. ¿Y dónde hago más falta, Señor? ¿Allá arriba en el cielo o acá abajo en la tierra? Fue difícil, hermanos, fue difícil. Y que si nuestros líderes no les permitía yo que fueran a las casas, y total, hubo mucho ruido. Pero gracias a Dios, hermanos, no tuvimos ningún funeral en nuestra iglesia. Bendito sea el Señor. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Y les confieso, hermanos, que en los meses más difíciles yo me aferré mucho a una escritura del libro de los Hechos, cuando Pablo está en medio de una fuerte tormenta. Había un naufragio. Pablo iba en ese barco prisionero. Lo llevaban a Roma para enfrentar su comparecencia ante el César. Y Pablo iba en ese barco como prisionero, encadenado con otros prisioneros, y vino un huracán. Y el barco estaba a punto de zozobrar, era demasiado fuerte el huracán. Y dice esta escritura en Hechos 27-22, Pablo le dice al capitán del barco y a los tripulantes, dice, pero ahora os exhorto a que tengan buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave es la que se va a perder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No les voy a decir que me apareció un ángel ni que me habló, ni mucho menos. Yo me aferré a la escritura y le dije, Señor, yo quiero creer esto, ¿verdad? Y cada día mi oración, todavía hasta el día de hoy, cada día mi oración es aferrarme a la voluntad soberana del Señor. Y le pido, Señor, concédeme a todos los que están navegando conmigo en esta aventura de fe llamada Vida Nueva de South Bend. Concédemelos a todos. ¿Por qué? Porque es necesario que comparezcamos ante el mundo. Es necesario que todos nosotros vayamos a comparecer sobre el propósito que Dios tiene para nosotros, para lo que Dios nos llamó, hermanos, para lo que Dios nos guardó. Yo no digo que seamos especiales o que Dios nos tenga en un lugarcito especial, pero en su soberana voluntad nos permitió y nos concedió mantenernos todos juntos. Algunos se vieron más enfermos que otros, ¿verdad? Y algunos decíamos, ay, Señor, ¿qué va a pasar acá? Pero Dios nos fue sacando a todos. Dios sacó a los que se enfermaron y aquí estamos. Todavía no termina esto, por supuesto, pero todavía queda camino por recorrer.
Pero ya se ve la orilla, hermanos, ya se ve, y probablemente en unos meses todos podamos estar vacunados y no por eso vamos a estar exentos de enfermarnos o de contagiarnos, pero por lo menos vamos a estar más protegidos de esta terrible enfermedad. Pero todavía, hermanos, tenemos que llegar a tierra firme. Pero para llegar a tierra firme, hermanos, necesitamos ser sanados primero. Necesitamos sanar. Y necesitamos aprender cómo funciona el ministerio de sanidad que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Como hijos de Dios, a la luz de la Escritura, ¿qué significa la sanidad divina provista por Jesús mediante su muerte en la cruz? ¿Qué significa este llamado que hace el Señor en Jeremías, a través del profeta Jeremías, diciendo: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí un médico? ¿Por qué entonces mi pueblo, la hija, por qué entonces la iglesia tiene que estar atravesando y viviendo estas situaciones? ¿Por qué? La fe de muchos cristianos fue puesta a prueba en este último año. Y hemos visto a muchos cristianos que se han fortalecido ante la adversidad. Yo he estado viendo y siguiendo a hermanas viudas, pastoras, que quedaron, sus esposos pastores perdieron la vida en esta guerra, y ellas ahora se están levantando y están también al frente de las iglesias y están retomando la obra que tenían sus esposos, y Dios los está fortaleciendo a estas hermanas. La fe de mucha gente se ha fortalecido, pero también mucha gente, hermanos, se ha sentido desilusionada, y con eso han decidido abandonar su fe, pensando que Dios no les escuchó, que Dios no atendió sus oraciones, y mucha gente ha desertado de las filas del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso Dios no escuchó a unos y sí escuchó a otros? ¿O será todo lo contrario? Algunos en esta prueba aprendieron a escuchar a Dios, y otros decidieron no escuchar a Dios. Solamente se querían escuchar a ellos mismos, y solamente querían escuchar que Dios satisfaciera y que Dios cumpliera sus deseos. Válidos. Querer ser sanados es un deseo válido. Pero muchas veces estamos más pensados en que Dios me complazca a mí, en yo querer escuchar la voz de Dios. Por eso la importancia de este canto que nos ministraban los hermanos hace ratito. Tengo que humillarme delante de Dios. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Tengo que aprender a ver su rostro, para que entonces el misterio de la sanidad pueda operar en mi vida. ¿Cuántas cadenas de oración se han solicitado a través de las redes sociales? A cada ratito, ¿verdad? En tu red. Ay, les pido que oren y que pongan en oración a fulano, a fulana, porque está enfermo y está en el hospital, y todo el mundo quiere poner, ahora sí todo el mundo quiere poner a los cristianos a orar. Pero cuando los invitas a que vengan a escuchar la palabra de Dios, ay, no tengo tiempo. Cuando le dices: oye, quiero que vengas porque vamos a tener una reunión de mujeres, de varones, de la iglesia, donde vamos a hablar de la palabra de Dios, para que conozcas al Señor. Ay, es que fíjate que tengo que hacer. Ay, es que fíjate que tengo que ir a tal lado. Ay, es que fíjate que es el cumpleaños de mi hijo. Ay, fíjate que son mis 15 años. Ay, y hay 1000 pretextos. Pero cuando la necesidad llega, cuando la necesidad toca, y cuando nos empezamos a atemorizar: ¡ay, la iglesia, oren por mí! Así no funciona. Así no es. Así no es, hermanos. Miles de cadenas de oración por todos lados. Los chats de WhatsApp en las familias, ¿verdad? Pongan en oración a fulano, oye, ¿y estás yendo a la iglesia? Por lo menos estás tomándote la molestia de conectarte cada domingo para escuchar un poquito de la palabra de Dios. ¿O nada más quieres frotar la lámpara de Aladino para que se aparezca el genio y te conceda tu deseo? Mucha gente ni siquiera se quería tomar la molestia de buscar a Dios. Solamente quería echar a andar a los cristianos. Ustedes, tú que estás más cerquita, órale, ponte a orar para que Dios me sane a mi pariente. Y no querían tomarse ni siquiera la molestia. Ahora con la facilidad de congregarse.
Este viernes el hermano René Zapata, en el devocional que compartimos en la página de la iglesia, él estaba diciendo, la gente se acostumbró a quedarse en la casa. Ahorita la gente ya, el domingo, aquí lo veo. Ya no se quieren bañar, ya no se quieren esforzar si quieren vestirse, peinarse. No, ya aquí desde la casa. Las primeras reuniones en marzo, abril del año pasado, yo les pedía fotos. A ver, manda una foto. Uy, qué bonita, ¿no? Las 2 primeras 3 reuniones. Hay toda la familia, peinaditos, todos bien relamiditos, sentaditos frente a la tele. Si les pido ahorita una foto a los que están en casa, me la mandan. ¿Por qué? Porque nos fuimos relajando y se nos hizo muy cómodo y no quisimos venir a buscar del Señor. ¿Dios sana, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí. ¿Dios escucha nuestra oración? Claro que sí. Nosotros somos los que no queremos escuchar a Dios. Queremos usarlo cuando necesitamos que satisfaga alguno de nuestros deseos y que supla nuestras necesidades. A mucha gente se le ha invitado, a mucha gente se le ha insistido que se acerque a la palabra de Dios, que entreguen su vida a Cristo. Siempre están ocupados, siempre tienen algo que hacer. Rechazan una y otra vez la invitación de venir a Cristo. Pero cuando están en necesidad, son los primeros en querer que toda la iglesia se ponga a orar por ellos. Pero ni así todavía quieren acercarse a la iglesia. Perdón, hermanos, pero así no funciona. Así no es. Ese no es el evangelio. Así no trabaja la obra redentora de Cristo. La sanidad divina provista por Dios mediante Jesucristo opera bajo el mismo principio que Dios usó en los tiempos de Noé. Y Jesús lo confirma en su mensaje apocalíptico de Mateo 24. En Mateo 24, versículo 37 dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no quiere escuchar a Jesús, no quiere congregarse, no quiere compromiso con la iglesia, no quieren ser regenerados por la sangre de Cristo, no quieren arrepentirse de sus pecados. Y Noé predicaba y predicaba y predicaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque Dios va a destruir la tierra, Dios va a traer mortandad sobre la tierra, arrepiéntanse. Y la gente estaba ocupada, comiendo, bebiendo, de fiesta en fiesta, casándose, dándose en casamiento, celebrando por acá, por allá, y no escuchaban a Noé hasta que la puerta del arca fue cerrada. Se sella la puerta, Dios cierra esa puerta, y de pronto, lo que nunca la humanidad había visto, empezaron a ver nubes en el cielo. ¿Y eso qué significa? Antes no había nubes. Y se está poniendo oscura la cosa. Está negro el cielo. Y de pronto una gotita por ahí y otra por allá. Y otra, oye, ¿y esto qué será? Como que, pues es agua. Y cuando se dieron cuenta, el agua los estaba empezando a rebasar. Así va a ser, hermanos. Así va a ser. La gente quiere escuchar a Jesús, pero solamente cuando satisface sus necesidades. La sanidad divina, hermanos, la sanidad divina la debemos de entender como parte del proceso de salvación. Es parte del paquete de redención. La sanidad provista por Cristo para su pueblo viene junto con el arrepentimiento, con la confesión de pecados, con la regeneración, con la justificación, con el fruto del Espíritu Santo, con todas las doctrinas que como pueblo cristiano debemos de conocer. No es un evento aislado la sanidad divina. Es parte de un paquete que va más allá de la muerte física y alcanza la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? La sanidad divina no es algo aislado.
del ministerio, no es algo aislado del evangelio, es parte de un paquete. Estaba el paralítico que le trajeron a Jesús y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Primero la salvación, primero la vida eterna. Y los religiosos: ay, ¿quién se cree para perdonar pecados? Y el Señor, escuchando su corazón, dijo: ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y vete? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, a ti te digo: levántate. Y el hombre se levantó y empezó a caminar y tomó su lecho y se fue. Pero primero vino el perdón de pecados. Primero vino la redención, la justificación, la vida eterna, y entonces puede venir la sanidad. Así es como funciona. Esa es la sanidad divina. Eso es lo que se activa cuando alguien te dice: ora por mí. Voy a orar por ti para que te entregues a Cristo. No, ahorita yo no quiero nada con la religión, nomás pídele a Dios que me sane. No, así no funciona. Así no funciona. Si quieres, mejor vete a hacer una manda o ve con Martín Valverde, a ver con alguien por allá que conozcas, al de Atocha. Pero con el Cristo al que yo sirvo, con Él no funciona así. Con Él no funciona así. Son muchos versículos de la Biblia, hermanos, que establecen el tema de la sanidad. Quizás el más conocido de todos es Isaías 53, todo el capítulo 53 de Isaías. El versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente invoca esta escritura cuando está en tiempo de enfermedad, en tiempo de necesidad, ¿verdad? Mucha gente: bueno, es que el Señor llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el Señor está con nosotros y Él es el que me va a sanar de todo esto. Pero no se dan cuenta del versículo que sigue, del versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. ¿Por dónde? Por donde la gana le dio. ¿Por dónde nos descarriamos? Para donde nos pareció mejor jalar. Para la vida que me heredaron mis padres, mis abuelos, para la vida que me heredaron la gente con la que crecí, con mis amigos, con mis familias. Yo agarro para acá parejo, vámonos. Todos nos descarriamos, todos. ¿Quién de aquí no se descarrió? Todos. Diga conmigo: todos. Ahora vamos a decir: yo me descarrié. Diferente. Qué fácil echarle la culpa a todos. Yo me descarrié. Yo me descarrié como oveja. Yo me aparté por mi propio camino. Pero Jehová puso en Jesucristo, cargó en Jesucristo, cargó en la cruz mi pecado. Mi pecado. Cuando yo entiendo este versículo, entonces puedo entender los anteriores. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La sanidad divina, hermanos, tiene que ver con el perdón de pecados. Y para que haya perdón de pecados, primero tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento. El hijo pródigo en Lucas capítulo 10 dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan de la parábola? Después de haber ido a perder su vida y a perder el dinero del papá, regresa arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Y estar dispuesto a pagar las consecuencias de nuestro arrepentimiento, de nuestro error, de haberme descarriado como oveja. Estoy dispuesto y vengo: Señor, me equivoqué. Señor, me aparté de tu camino. Señor, me fui por donde no debería de haberme ido. Vengo arrepentido, Señor, perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Pero la respuesta del Padre siempre va a ser: este era mi hijo que se había perdido.
Este era mi hijo que se había muerto en sus delitos y pecados, pero ahora ha vuelto a la vida. Pónganle un vestido nuevo, pónganle un calzado en sus pies y pónganle un anillo de pacto en su mano. Esa es la respuesta del Padre. Eso es lo que hizo el Padre por nosotros, hermanos. Y ese es el principio sobre el que opera la sanidad divina. Hermanos, como cristianos debemos de entender este principio. Dios sana de acuerdo a su soberana voluntad. Díganlo conmigo. Dios sana de acuerdo a su soberana voluntad. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, oramos, intercedemos, derramamos nuestra alma delante de Dios, no para que a Él satisfaga nuestros deseos, hermanos. Todos deseamos ser sanados, por supuesto que sí, pero debemos de anteponer la voluntad de Dios a nuestro propio deseo. En esta pandemia hemos tenido que orar intensamente, hermanos, por familiares, por amigos cercanos. Algunos han sanado de manera milagrosa, otros por medio de la intervención de la ciencia, y otros han sido llevados con el Señor. Pastores, amigos míos, por los que oraba y le decían: no te apures, hermano, estamos orando, Dios te va. Y de pronto al día siguiente me dicen: el pastor se fue con el Señor. Eso no debe de debilitar nuestra fe, hermanos. Eso no es motivo para debilitar nuestra fe, todo lo contrario. Nos fortalece nuestra fe, porque entendemos que estamos viviendo bajo la soberana voluntad de Dios. Y la sanidad divina está englobada en la soberana voluntad de Dios. Y aún para el cristiano, aún la misma muerte es parte de la sanidad divina. La misma muerte física es la cumbre de la sanidad divina, porque el que ha muerto en Cristo va a resucitar para vida eterna. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo se opera la sanidad divina en las Escrituras? Para que podamos entender y hablar con las personas que nos preguntan. ¿Cuál es el bálsamo de Galaad que habla Jeremías? El médico que lo aplica. Yo puedo ver al menos 3 principios o 3 métodos que el Señor usa a lo largo de toda la Biblia. Vamos a verlos rápidamente. Número 1, el bálsamo de la palabra de Jesucristo. ¿No hay bálsamo en Galaad?, preguntaba el Señor a través del profeta Jeremías. Bueno, el bálsamo es la palabra del Señor Jesús. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué? Con la palabra nada más. No hizo nada más. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Los evangelios nos cuentan cientos de historias, hermanos, cientos de historias en las que Jesús solamente con el poder de su palabra echaba fuera demonios y toda clase de enfermedades. A lo largo del Antiguo Testamento vemos también la palabra de Dios actuando directamente sobre las personas, sobre la naturaleza y sobre las naciones, como un preparativo a lo que iba a ser el ministerio de Jesús sobre la tierra. Ahora, esto fue lo que confundió a la gente religiosa en el tiempo de Jesús, porque Jesús no solamente enseñaba la palabra, sino que usaba esa misma palabra para poder sanar toda dolencia en el pueblo. Siempre ha existido la necesidad de sanidad. Desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, y todos heredamos esa naturaleza caída, empezaron a proliferar enfermedades que han minado la salud del mundo. Con las enfermedades vino también la muerte física. La gente en tiempos de Jesús no estaba, por supuesto, exenta de enfermedades. Era un problema real. Condiciones sanitarias eran muy malas. Plagas, epidemias eran muy comunes en ese tiempo. Jesús usó la palabra primero. La palabra, solamente el poder de su palabra para sanar, para dejarnos saber que la misma palabra que tuvo el poder de crear todo el mundo perfecto, tiene el mismo poder para volver todas las cosas otra vez a su estado original, a pesar de haberse corrompido a causa del pecado. La palabra de Dios sigue siendo poderosa. La palabra de Dios sigue teniendo autoridad.
Y la palabra de Dios sigue sanando a su pueblo. La palabra de Dios solamente. Jesús usó la palabra para sanarnos. Este es el mensaje que debe de quedarnos a nosotros, hermanos. Dios va a establecer todas las cosas a su origen, al orden original que Él estableció. Y su palabra es la que lo va a lograr. La palabra creativa de Dios sigue teniendo la misma validez, el mismo poder que en Génesis capítulo 1, cuando mandó que el mundo fuera formado. De la misma manera su palabra nos sigue sanando. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue hablando. La palabra de Dios sigue siendo vigente en este tiempo. Dios sigue hablando. Dios sigue dando su palabra para que nosotros seamos sanados. Aquí está el bálsamo de Galaad. Aquí está la palabra de Dios para traer sanidad a mi cuerpo, para traer sanidad y medicina a mi familia y a mi comunidad y a todo el mundo que quiera creer en el poder de la palabra de Dios. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, muchas veces hemos dicho, estuviste enfermo y, ay, ¿y cómo te curaste? Ay, pues no sé, me curé solito. No hice nada ni tomé nada, solito, como por arte de magia. Esto lo dice un pagano. Esto lo dice alguien que no conoce a Dios, que no conoce el poder de sanidad del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado, hermanos, solamente con su palabra? ¿Cuántas veces hemos sido sanados? Traías un dolor, traías una molestia, traías esto, el otro, y de pronto, ay, ya se me quitó. Dale la gloria a Dios. Porque Dios aún sigue sanando, hermanos. Dios sigue usando su palabra para sanarnos. Dios sigue todavía durante toda nuestra vida detrás de nosotros. Lo que pasa que a veces no lo percibimos. Lo que pasa que a veces no lo queremos escuchar. A veces no le damos la gloria a Dios. ¿Qué fue? ¿Cómo te curaste? No hice nada, solito. No fuiste solito, fíjate. No te manda solo, nos decían las mamás, ¿verdad? Fue la palabra de Dios. Fue el Señor que envió su palabra y sanó tu mal. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, ¿cuántas veces en las noches, durmiendo, la palabra de Dios viene sobre nosotros, nos toca y nos sana? Y cuando te levantas al día siguiente te pregunta, ¿cómo estás? Ah, ya se me quitó, ya se me fue. Y no dices, el Señor me visitó anoche y me sanó. El Señor envió su palabra y me sanó. La palabra de Dios está vigente, hermanos, en nuestras vidas. Tiene el poder de sanar. Tiene el poder de la resurrección para todos los que le aman y guardan sus mandamientos. La enfermedad tiene un límite. Ese límite es la muerte física. Pero aún Jesús ya resolvió ese problema de la muerte física con el poder de la palabra. La hija de un hombre llamado Jairo murió. Allá en el Evangelio de Marcos se narra la historia. Murió la hija de Jairo. Y era un hombre que había creído en el Señor. Y cuando trajeron al Señor a la casa, entró al cuarto y la niña estaba ahí muerta. Jesús solamente usó su palabra. Le dijo Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Jesús no hizo nada más. No le embarró nada, ni hizo... Jesús solamente con el poder de su boca le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Cuando trajeron a Jesús delante de la tumba de Lázaro en Lucas capítulo 11, Lázaro había muerto, tenía 4 días, ya dice su hermana, ya huele mal, Señor, la cosa ahí, no, ni te acerques. Jesús se acerca y dice, quiten la piedra. Y una vez que quitaron la piedra, Jesús no entró a embarrarle algo a Lázaro o hacer algo, ni siquiera tocarlo. Jesús desde afuera de la tumba le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, todavía lleno de sus vendas, salió caminando por su propio pie, porque aún la muerte está resuelta en la sanidad divina del Señor. Aún la muerte tiene solución. Aún el Señor ha logrado vencer a la misma muerte. Dios tiene el poder de sanar
por su palabra, hermanos. No se nos olvide. No se nos olvide. Si alguna vez dijiste, ay, se me quitó solito y ni cuenta me di. No, dale la gloria a Dios. Fue Dios el que te sanó. Eres parte de la nación, del pueblo, de la hija del pueblo de Dios. Somos parte, somos la iglesia. Y la palabra de Dios nos sigue sanando hasta el día de hoy. ¿No hay ahí médico?, pregunta el profeta Jeremías. El segundo método que usa o que vemos en la Biblia para sanar, el médico para el pueblo por medio de alguna medicina, de algún método. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida del que no alcanzó a comer Adán y Eva. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, pero no alcanzaron a comer del árbol de la vida. Este se los quitó el Señor antes de tiempo y allá está en el cielo. Allá está todavía en el cielo. Dice Juan que él vio que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿qué? Para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol. No estamos hablando ya de la palabra de Dios. Aquí dice que eran unas hojas. Unas hojas como las que compras de eucalipto, de manzanilla para hacerte tu tecito y que se te quite el ardor de garganta. Hojas. Sus hojas eran para sanidad de las naciones. Esta visión, hermanos, de Apocalipsis nos habla acerca de la provisión de Dios para nuestra sanidad por medio de las hojas de un árbol. Ahora, no necesariamente lo tenemos que tomar como un dogma, como algo, ¿verdad? Y nomás es que a base de tecitos nos vamos a estar curando todo el tiempo, porque la Biblia dice que era un árbol y que no se trata de eso. Pero sí nos habla la Biblia de muchos métodos que Dios usó para sanar a la gente, hermanos. No solamente usó su palabra, también usó métodos para sanar a la gente. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán, el sirio, el capitán del ejército sirio que estaba leproso? Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuando su siervo, el criado de Naamán, del capitán del ejército, le dice, oye, hay un profeta que se llama Eliseo, ¿por qué no le dices a ver si puede hacer algo por ti, si puede orar por ti para que se te quite la lepra, mano? Y dice, pues vayan a preguntar. Y Eliseo le dice, dile a tu señor que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y se ofendió Naamán. Se ofendió cuando le dijeron que te metas 7 veces al río. ¿Cómo me voy a meter en ese río pulgoso y mugriento? ¿Qué acaso no tengo yo en Siria 7 ríos mejores, más limpios que ese mugroso Jordán? ¿No sabes con quién estás hablando? Soy Naamán, el capitán de la guardia del rey. ¿Cómo me mandas a que me revuelque yo en esa agua lodosa? Había orgullo en él. Y no se pudo sanar. No se pudo sanar. Hasta que le vuelve a decir su siervo, oye, pues te estás poniendo más malo, mano. Ya se te cayó un pedazo de la cara. ¿Qué pierdes? Humíllate. Humíllate. Busca el rostro del Señor. Dios te está diciendo, hazlo a mi manera, no a tu manera. Y entonces Naamán se humilló y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y cuando salió, estaba totalmente limpio de la lepra. Porque se trata de humillarse delante de Dios. ¿Ustedes creen que Eliseo pudo haber mandado la palabra y Naamán hubiera sido limpio? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que lo pudo haber hecho. Pero el propósito de Dios era que este hombre entendiera que para poder alcanzar los beneficios de ser hijo de Dios, primero te tienes que humillar. Y no es que nos quiera humillar solamente para tenernos ahí abajo sentados, tirados en la tierra del Señor. Porque yo necesito reconocer que por mí mismo yo no lo puedo hacer, hermanos. Necesito de Dios, necesito de Él. ¿Se acuerdan del niño de la tsunamita? Que también resucitó
El profeta, ¿cómo lo resucitó? Le dio respiración de boca a boca. No fue por la palabra de Dios, fue un método que se utilizó. Ese mismo capítulo de 2 de Reyes 4 más adelante dice, el 33, entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos. ¿Qué fue lo que hizo? Y da unas vueltas. Eliseo dice, ¿qué hago? Y Dios, vuélvele a dar otra vez CPR. Ok, Señor, ahí voy. ¡Pum! ¿Dios lo pudo haber sanado desde la primera? Por supuesto que sí. Pero la fe del profeta tenía que ser puesta a prueba. La obediencia del profeta tenía que ser puesta a prueba. Y Dios usó la vida de ese niño sin vida para que el profeta pudiera tener la fe más sólida y pudiera dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y el niño vivió. El niño abrió sus ojos. Ese mismo capítulo nos habla acerca de otro método, ¿verdad? Iba con los profetas, con los hijos del seminario, ¿verdad? Con sus estudiantes. Tenían hambre y uno dijo, pues vamos a comer. Y dice, lo mandaron a traer calabacitas para el guiso y quelites y lo que hubiera. ¿Cómo se llaman las que crecían aquí? Verdolaguitas. Bueno, ellos no podían comer con costillitas de puerco porque eran judíos, pero verdolagas en salsa verde sí podían. Y lo mandan a este compañero. Ve por las verduras, mano. Y ahí va, y dice que este hombre vio, versículo 39 del capítulo 4, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. De chiquito a mí me mandaban a la tienda, ve por un 20 de cilantro. Estaban los montoncitos. Siempre agarraba perejil. Y cuando me mandaban por perejil, regresaba con cilantro. Este era como yo. Este parece cilantro. Y agarró como parras silvestres. Llenó su mandilito, no le preguntó a nadie, llegó, ya estaba la olla ahí con el agüita hirviendo y le echó todo. Y empiezan a comer, hermanos. Se dan una intoxicada de miedo con lo que trajo el hombrecito este. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, versículo 40, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Él pudo haber orado y por la palabra de Dios pudo haber sanado esa situación. Sin embargo, lo que hizo fue agarrar harina y echarle arriba a la harina, al guisadito, se hizo más espesito, y la harina alcalinizó el veneno que estaba y lo pudieron comer. Usó un método, usó una medicina. Jesús en su ministerio terrenal usó también varios métodos para curar a la gente. A un ciego, ¿se acuerdan? Le escupió en la tierra, hizo lodito y le embarró en los ojos. Y le dijo, vete a enjuagar. Y cuando se fue a enjuagar, el hombre empezó a ver. A muchos otros solamente los tocó. Y a muchos otros solamente les dijo, quiero, sé sano. Dios usaba diferentes métodos a lo largo de toda la Biblia. A muchos sordos les decía que empezaran a escuchar por la palabra. A otros les metían los dedos en las orejas. ¡Pah! A uno le gritó, ¡efata! ¡Pum! Y el cuate empezó a escuchar. Tenía métodos. Para la mayoría de los enfermos era un toque de su mano. Jesús los tocaba. Aún a los contagiosos, a los leprosos, ponía su mano sobre ellos y los tocaba. Esto nos habla, hermanos, de que Dios es soberano y puede usarnos también usando diferentes métodos. Puede sanarnos usando la ciencia, puede sanarnos usando los médicos, medicinas, tratamientos. No despreciamos los métodos que Dios puede usar para sanarnos, hermanos. No caigamos en ese fanatismo de que solamente por la palabra de Dios voy a sanar. Y el médico te dice que tienes que tomar la medicina. No, porque yo sé que, y si tomo la medicina es señal de que soy débil en la fe. No. El Señor está esparciendo harinita, mano, para que te sanes.
El Señor está haciendo lodito todavía para que veas. No seamos necios de no querer atender las indicaciones que nos dan también los médicos. La pregunta de Jeremías es: ¿qué no hay bálsamo en Galaad? ¿Qué no hay ahí un médico que pueda curar a mi iglesia? Dios ha provisto, hermanos, métodos que debemos nosotros de usar. Muchas veces el médico es como el profeta Eliseo, mandándonos al Jordán. Y ahora el que nos manda a tomar las medicinas y a descansar un tiempo es el doctor, ¿verdad? Tómate tu medicina todos los días y tienes que descansar por lo menos 3 días. No, tengo mucho trabajo. 3 días de... no, 3 días de trabajo, no, hombre, me quedo pobre. Humíllate delante de Dios. Si el médico te dice descansa, descansa por amor de Dios. Si Eliseo te dijo sumérgete 7 veces, sumérgete 7. No 5 ni 4, 7. Porque es Dios queriendo sanarnos. Es Dios queriendo usar métodos para que nosotros seamos sanos. Porque hay un propósito que cumplir todavía en cada uno de nosotros. Y Dios nos necesita sanos. No podemos servir a Dios todos enfermos. No podemos servir a Dios todos adoloridos. Así es que Dios usa métodos, Dios usa medicinas, Dios usa terapias, Dios usa hospitales. Ay, que son muy caros. Bueno, esa ya es otra bronca. El Señor proveerá. El Señor proveerá. Te dice el doctor: te vas a tomar esta medicina todos los días. No, en mi pueblo nos curábamos con un tequila. Y allí estamos de necios. Y seguimos enfermedad tras enfermedad. Baja 20 libras por amor de Dios, dice el doctor. Ay, del pan michoacano. Me estoy hablando a mí mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, una pequeña enfermedad o una pequeña molestia puede poner al descubierto un problema mayor? Pero no queremos quebrar nuestro orgullo al hacernos un análisis, un estudio que nos manda el doctor, y luego sale peor. Y luego sale peor. ¿Cuántas mujeres no hubieran sobrevivido si hubieran hecho caso de hacerse los estudios que tiene que hacerse? Ginecológicos, mastografías, todo eso. Ay, no. Ay, me va a doler. Ay, es que me van a ver. Ay, es que qué huehuencha. Ay, es que no. Y cuando están ya postradas, terminando sus vidas con un cáncer invasivo, ¿por qué no hice caso cuando me dijeron que tenía que ir a hacerme ese estudio? Y los hombres también. Los hombres también. La incidencia de cáncer, la incidencia de problemas respiratorios, cardíacos. 78% de las muertes en todo el mundo, hermanos, 78% tiene que ver con problemas del corazón, que se pudieron haber evitado si nos checamos el colesterol, los triglicéridos, hacemos una prueba de esfuerzos y nos mantenemos más o menos saludables, checamos nuestra presión. Me duele la cabeza, siento que ¿ya te checaste la presión? No, yo estoy bien, ya. Chécate la presión y sopas, estás hasta arriba. Sumérgete 7 veces en el Jordán. No importa que esté mugrosa el agua. El Señor nos está mandando que lo hagamos. Dios nos sana por medio de su palabra. Dios nos sana también por algún método o tratamiento, pero también lo puede usar, hermanos, usando a la misma iglesia, sanando a su pueblo. La hija de mi pueblo, la iglesia sanando. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los mandó y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. ¿Y qué? Sanando.
La iglesia sanando. La iglesia como instrumento de sanidad de parte de Dios. Aquí entra en acción el cuerpo de Cristo, siendo enviada por Jesús, con la autoridad de Jesús y con la palabra de Jesús. Nunca en nuestros propios métodos ni en nuestras fuerzas, hermanos. Ni para hacernos famosos. Ustedes saben que yo personalmente estoy totalmente en contra de todos esos milagreros que se anuncian por todos lados y que se publicitan para hacer sus grandes campañas de sanidad. Y ven a verme esta noche porque esta noche va a haber sanidad para tu vida. Y salen así con la Biblia aquí, la foto grandota, bien retocada, bien Photoshop. Cuando lo ves al hermano dices, ¿ese es el de la foto? Yo estoy en contra de eso. Me choca, me molesta, me enciendo en ira santa. Jesús los mandó a predicar el reino de Dios. Esta es la misión principal de la iglesia. Después de eso, como parte de ese reino que anunciamos, como parte de ese reino que estamos anunciando, viene entonces el orar por los enfermos. Primero dice ahí el versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios. Los envió a predicar. Después de predicar, tenían que sanar a los enfermos como parte de la predicación. A lo largo del libro de los Hechos vemos constantemente a la iglesia supliendo las necesidades de la gente y por supuesto la iglesia también oraban por los enfermos. Pedro y Juan oraron por el paralítico de la puerta del templo y en el nombre de Jesús fue sanado. ¿Cuál fue la paga de Pedro y de Juan? Les aplaudieron, lo reconocieron, les hicieron un póster, se hicieron youtubers famosos. A Pedro y Juan los azotaron y los echaron a la cárcel. Ese fue el precio de haber sanado un paralítico en el nombre de Jesús. Ese fue el precio que tuvieron que pagar. Ellos no estaban por fama, ellos no estaban buscando el favor de la gente, ni que después de hacer un milagro, entonces le dieran una generosa y abundante ofrenda. Un hereje de estos dijo, ay, qué vergüenza, pero ya me están correteando ya. Vénganse, ven de una vez si quieres. ¿Qué les iba a decir? De este hereje que dijo, del tamaño de tu enfermedad tiene que ser el tamaño de tu ofrenda para que Dios te sane. Del tamaño de tu enfermedad tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. No les digo quién es, algunos ya saben. Por respeto a este púlpito no les digo el nombre de ese hereje. Pero, hermanos, esto abunda lamentablemente en nuestro tiempo. Abunda. Muchos de los casos de sanidad que vemos en la historia de la iglesia por medio de los creyentes siempre tenían, hermanos, dos componentes. Escuchen esto, por favor. Muchos de los casos de sanidad que vemos en la historia de la iglesia tenían dos componentes. El primer componente es que el resultado de esas sanidades redundaban en el crecimiento de la obra de Dios. Siempre que había milagros, siempre que había sanidades, había gente que se añadía a la iglesia. Y el segundo componente de los milagros, de las sanidades que se hacían, es que provocaba persecución en los cristianos que habían intervenido. La iglesia crecía, pero el mostrar sanidad, dones de sanidad y orar por los enfermos a la iglesia le provocaba persecución. De eso no hablan los milagreros ahora. De eso no hablan los falsos maestros y apóstoles y profetas que te prometen la sanidad y que el gran culto de sanidad y que ven para que toques al ungido del Señor y le traigas una buena ofrenda. Yo leo la escritura, leo el libro de los Hechos, leo las cartas de los apóstoles y me encuentro que cada vez que Dios obraba sanidad, provocaba la ira del enemigo. Cada vez que Dios se movía sanando a alguien, el enemigo se enojaba y se levantaba en contra de la iglesia. ¿Por qué fue a dar a la cárcel Pablo y Silas en Filipos?
porque sanaron a una muchacha a la que estaban explotando por tener un espíritu de adivinación. Y la muchacha salía cada vez que Pablo y Silas iban ahí caminando por Filipos, y la muchacha decía: estos son siervos del Dios Altísimo, óiganlos. No estaba diciendo una mentira. Le estaba haciendo publicidad a Pablo y a Silas. Pablo pudo haberse sentido halagado, pero Pablo entendió que era un espíritu demoníaco el que estaba queriendo hacer que ellos se sintieran bien, que ellos se sintieran halagados y reconocidos. Así es que le manda ese demonio que salga de esa muchacha. Y cuando ella ya no pudo adivinar, los amos de la muchacha se escandalizaron y fueron con las autoridades. Y Pablo y Silas fueron a dar al calabozo, donde cantaban himnos, donde alababan al Señor, después de haber sanado a una muchacha. Pero cuando vino el terremoto y las cadenas se rompieron y se cayeron, y el carcelero estaba a punto de matarse, porque dice: si yo no me mato me van a matar. Estos ya se escaparon, y Pablo le dice: no te lastimes, no te lastimes. Aquí estamos todos, nadie se te escapó, aquí estamos todos. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si no hubiera habido una muchacha enferma y un milagro de sanidad y una consecuente persecución de la iglesia, el carcelero de Filipos no se hubiera podido establecer. Y el estudio tan bonito que estamos teniendo los miércoles sobre Filipenses no estaría en nuestras Biblias. Porque eso causa cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia obedece la orden de Jesús: prediquen el reino de Dios y sanen a todos aquellos que están enfermos. Después de una serie de milagros de sanidad y hasta la resurrección de una mujer llamada Dorcas, en los capítulos 9, 10 y 11 de Hechos, de pronto el capítulo 12 empieza diciendo: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada al apóstol Jacobo. Después de haber hecho milagros, después de haber hecho sanidades, después de haber predicado, Jacobo es atravesado por una espada. El otro hijo de Zebedeo, el otro Boanerges, el hijo del trueno. ¿Por qué? Porque las sanidades, cuando Dios manda a la iglesia, no es para que nos sintamos nosotros que somos la gran cosa. Uy, oro por los enfermos y los enfermos. No, Señor. Es para que el reino de Dios sea engrandecido, para que el reino de Dios sea predicado. Pero la predicación, amados, va a traer persecución. Tenemos que entender esto. Vamos a orar, sí, pero el enemigo se va a enojar. Satanás se va a enojar y va a querer destruirnos y nos va a querer atravesar con su espada. Y a muchos lo ha hecho y lo ha logrado, y muchos han desertado. Y cuando una iglesia se empieza a mover, cuando una iglesia empieza a predicar, y cuando una iglesia empieza a moverse en este tipo de ministerio sobrenatural, el enemigo empieza a atacar. Yo no sé si estamos listos para eso, hermanos. En los últimos años el llamado a orar por los enfermos se ha vuelto muy sensacionalista en muchas partes. Ruido, música, gritos, predicadores con los micrófonos, escurriendo sudor, en el nombre de Jesús, ¡Santo! Y se avientan el saco y le pegan de cachetadas a la gente. Eso es un circo. Eso no es el evangelio. El evangelio es paz. El evangelio es autoridad. En el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores.
no tiene que ver con espectacularidad. No tiene que ver con ruido. No tiene que ver con show. Tiene que ver con el nombre de Jesús solamente. Jesús decía: quiero ser limpio. Señor, ¿me puede sanar? Quiero ser limpio. Señor, aquí estoy, decía Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Señor, quiero que me devuelvas la vista. Claro que sí, Bartimeo. Abre tus ojos. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar a su iglesia, hermanos. Cuando mi fe me alcance para decir como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No hay bálsamo en Galaad. No hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pónganse de pie, hermanos, por favor.